Para los humanos, la cobardía es falta de acción. Pero en el mundo espiritual, la cobardía es un espíritu. Y yo creo que la iglesia está siendo influenciada y otros están siendo poseídos. Pero te digo dónde los espíritus toman poder sobre ti. Cuando tú permaneces en ese miedo que te influyó el espíritu. Porque si hay una parte por donde comienza este espíritu a atacarte, es por la pasión a lo de Dios. Para que tú no prediques, para que tú no cantes, para que tú no ores, para que tú no pastorees. Cuando ese espíritu desciende, te llega el miedo. Pero como tú no tienes los ojos espirituales abiertos, tú no sabes lo que está ahí. ¿Cómo tú puedes sobrepasar eso? Como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que lo sobrepasara. Dios te bendiga, Dios te guarde, toda mi gente linda que están conectada. Esto es tu plataforma Venancio Amparo Oficial. Esto se puso serio. Bendigo a toda mi gente linda que va a ver este contenido tan precioso. Pero no me encuentro solo. Me acompaña mi hermano Venancio Amparo. Se puede presentar esta bella audiencia. Amén, amén, Christopher. Dios te bendiga de manera especial. Es una honra, es un honor estar aquí contigo y con cada persona que está ahí conectada con nosotros. Hoy Dios creo que va a hacer cosas extraordinarias. Las personas van a ser bendecidas, los enfermos van a ser sanos, pero yo creo que hoy va a haber una sanidad a través de la palabra. Así que si usted está listo para aprender, póngase los cinturones que vamos para las alturas. Dios mío, esto viene poderoso, Venancio. Yo creo que hay gente que va a entrar en una atmósfera profética donde Dios hará cosas grandes y maravillosas. Mire, póngase el traje de buzo. Póngase los patines, porque creo que vamos para agua profunda y creo que vamos a correr en el espíritu. Hay una expectativa de un pueblo, de una generación que anda en busca de una palabra profética, porque yo creo que el cielo se va a abrir y hay personas que van a activar su espíritu de valentía. Otros van a entender el reino, porque creo que las enseñanzas que Dios está trayendo a esta generación es una enseñanza de edificación, de levantamiento, de fortaleza. Así que siéntate, tómate un café, porque estoy creyendo que esta palabra va a revivir tu espíritu. En un momento Dios le habló a Ezequiel. Ezequiel, estos huesos vivirán, solamente tú, Jehová, lo sabes. Yo creo que hay una generación que va a ser impactada con el fuego del Espíritu Santo. Así que prepárate, no te turbe. Toma apunte de lo que se va a soltar en esta hora. ¿Qué usted necesita escuchar? ¿Qué palabra usted necesita en este día? Porque yo creo que Dios está dispuesto a bendecirte y a levantarte. Porque yo creo que este tiempo está preparado para la persona que vive en el Espíritu. Lo que tiene hambre por Dios. Porque el corazón va a seguir ardiendo para levantar una generación que va a provocar un avivamiento de parte de Dios. Así que abraza la promesa, porque estoy creyendo que Dios hará cosa grande y especial en tu vida. Así que dile a tu hermano, prepárate, porque Él lo va a hacer. Venancio, esto aquí se puso serio. Wow, Dios mío. Ay, Padre. Muy poderoso, Christopher. Creo que Dios va a hacer cosa extraordinaria hoy. Así que hoy vamos a estar hablando sobre, ¿quieres saber? Sí, claro. Sobre el espíritu de cobardía. Amén. Es un espíritu que ha tomado mucho control y se ha inculcado en los cristianos, en los evangélicos de hoy, y la persona no le está poniendo caso, pero ese espíritu hay que sacarlo de la iglesia, porque es un espíritu que está tomando mucho auge en el cristianismo. Dios mío, pues yo creo que este tema va a bendecir muchas personas en este día. Hay gente que se pregunta, ¿de qué va a hablar Venancio? ¿Qué va a soltar? ¿Qué yo voy a escuchar? Porque creo que mi espíritu una vez más se vuelve a activar en lo sobrenatural. Así que le va a dar espacio, Venancio, para que comience con esta enseñanza. Bueno, lo primero es que tenemos que irnos a la Biblia, al libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, para tomar como fundamento este texto. Y vamos a tomar más texto, así que si usted tiene ahí donde escribir, comience a escribir, porque este tema será de mucha bendición para usted. La palabra de Dios es leída bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dicen así. Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte
segunda. Gracias, Señor, por tu palabra. No te pedimos que la bendiga, Dios, porque ellas son benditas desde el principio, Dios, sino que la podamos poner por obra, Dios mío, que la podamos cumplir, porque tu palabra es buena semilla y nosotros somos buena tierra. Que esta palabra pueda germinar al 30%, al 60% y al 100 por uno, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Primer punto, Christopher, que yo quiero tocar y yo quiero que la gente aprenda, es qué es el espíritu de cobardía y por qué lo nombro un espíritu. ¿De dónde nace este tema? Este tema nace de que un día yo estuve leyendo Apocalipsis 21:8 y yo veía que decía, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios y hechiceros y los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y me nació una pregunta y yo dije, wow, pero cuando comenzamos a ver, los incrédulos son personas que no creen en el Señor, que tienen una acción de no creer. Son ateos, hay diferentes tipos de ateos. Está un ateo práctico, está un ateo teórico. El ateo teórico es el que a través de la ciencia y a través de teoría, ellos quieren fundamentar de que Dios no existe. Ahora, hay un segundo tipo de ateo que es el ateo práctico, el que dice creer en Dios, pero a través de su vida y cómo vive y lo que practica, revela que para él Dios no existe. Un ateo con filosofía dice que Dios no existe y un ateo que con práctica revela que para él Dios no existe. Ahora, yo seguí buscando y dije, wow, pero está bien, es un tipo de ateo. Ahora, ¿cuál es el punto? Yo dije, pero ¿por qué dentro de los hechiceros, personas que trabajan con la brujería, personas que trabajan con el ocultismo, personas que trabajan con magia blanca, magia negra, todo eso, hacen hechicería y más en el contexto que estamos hablando? Sabemos que el texto que estamos leyendo, aunque es universal y es para todo el mundo, no se escribió en República Dominicana. Cuando Dios le entregó la revelación a Juan, Juan estaba en la isla de Patmos. ¿Qué quiere decir? Que el apóstol Juan recibió una revelación, pero el hombre no era dominicano, el hombre era judío. Por lo tanto, cuando tú comienzas a observar, la hechicería en Israel era juzgada. La hechicería en Israel odiaban a los hechiceros. Si hay algo que Israel siempre ha tenido, es que Israel ama demasiado a Dios. Por eso Isaías dice que Dios es un Dios único, uno es solamente tu Dios. Ahora, yo digo, wow, pero ¿por qué dentro de los hechiceros ponen a los cobardes? Y Dios me comenzó a revelar algo. Escuche esto con atención. Dios me dijo, Venancio, vete a la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 7 y 8. Y te vas a dar cuenta de algo. Desde el versículo 3, el apóstol Pablo comienza a hablar con Timoteo y le comienza a decir todo lo que tiene que ver con su fe, con los procesos que Timoteo ha estado pasando, pero también en el versículo 5, versículo 6, versículo 7, él le habla en el versículo 6 y le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Que fue dado ¿por qué? Por la imposición de mis manos. Pero dice algo enfático, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Para los humanos, la cobardía es falta de acción, pero en el mundo espiritual, la cobardía es un espíritu. Ahora, ¿qué es un espíritu? Es un ser espiritual que no es tangible, es intangible. Conocemos que hay espíritu de mentira, conocemos que hay espíritu de lascivia, pero también hay un espíritu de cobardía. Cuando tú comienzas a ver los cobardes, ellos no dejan de accionar en lo de ellos. Ellos dejan de accionar en lo de Dios. Por eso que el hechicero se pierde por lo que hace, pero el cobarde se va a perder por lo que no hace. Dios mío, está poderoso. El hechicero se pierde por la magia que trabaja, pero el cobarde se va a perder por no accionar en lo de Dios. Y es un espíritu que está tomando mucho auge en la iglesia cristiana. Si tú observas, una de las características de alguien que tiene el espíritu de cobardía es que usted lo invita a un mall, usted lo invita a un cine, usted lo invita a hacer algo humano y ellos van. Pero tú lo invitas a algo espiritual, vamos a ayunar, vamos a evangelizar, vamos a buscar a Dios y te dice no. ¿Por qué? Porque
tener el espíritu de cobardía no es falta de acción. ¿De qué? Tener espíritu de cobardía es falta de accionar en lo de Dios. Por eso es que hay problema en la iglesia. Por eso es que hay problema en los creyentes. Por eso es que hay problema en los profetas. Este espíritu no solamente se está entrando en una parte de la iglesia. Este espíritu está inculcándose en los diferentes ministerios. En los pastores, los evangelistas, en los profetas, en las misioneras, en la grey del Señor. Ahora, ¿por qué se pierde un hechicero? El hechicero se pierde por la brujería que hace. Sí. ¿Por qué se pierde un mentiroso? Porque habla mentira. ¿Por qué se pierde un fornicario? Porque fornica. Pero ¿por qué se pierde un cobarde? Porque no acciona lo de Dios. Venancio, ¿cómo yo puedo discernir a un creyente o alguien que tenga mucho tiempo en el evangelio que está siendo influenciado con un espíritu de cobardía? Bueno, cuando tú no quieres accionar en lo de Dios. Porque cuando tú comienzas a ver, la cobardía no es un simple miedo, sino es una actitud. No es que no te llegue el miedo, porque a todo en un momento nos llega el miedo. Sí. Es que tú te mantengas en el miedo. Porque una cosa es que el miedo llegue y otra cosa es que tú permanezcas en el miedo. Porque cuando el miedo te llega, pero tú no te quedas en el miedo, tú eres un hombre valiente. Porque ser valiente no es ausencia de miedo. Ser valiente es sobrepasar el miedo que te llegó. Por eso que la cobardía es mantenerse en el miedo, mantenerse en el temor, rendirse ante el temor y no confiar en la promesa de Dios. Hay gente, hermano, que si ahora mismo usted le dice, vamos a ir a evangelizar, ellos te dicen, no, es que una vez yo evangelizando, hubo alguien que me golpeó. Yo evangelizando, hubo alguien que me hizo la guerra. Yo evangelizando, me persiguieron. En un momento hubo una persecución, pero todo el tiempo no va a haber una persecución. ¿Qué pasó ahí? Que en un momento de miedo lo convirtió en cobarde. Y la iglesia no fue llamada para aportar el espíritu de cobardía. La iglesia fue llamada para aportar el espíritu de poder. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de autoridad, de dominio propio, de amor. Ahora, si tú comienzas a observar algo, Timoteo estaba atravesando una situación difícil. Sí. Porque se le había levantado gente de su propia grey a hacerle la guerra. Estaba pasando por un momento de enfermedad. Estaba pasando por una persecución eclesiástica porque le estaban poniendo en menos su juventud. Decían, ¿y cómo este hombre nos está pastoreando a nosotros? ¿Cómo este niño, nosotros siendo más viejos que él, es quien nos está guiando? Porque la gente ve el recipiente, pero la gente no está viendo el contenido. Por eso es que quien porte el contenido debe de cuidar su corazón. Por eso la Biblia dice, sobre todas cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Yo quiero llevarte a algo, sí, y yo quiero que tú entiendas algo. Y es que cuando usted le da espacio al espíritu de cobardía, tú dejas que otros sean bendecidos, o mejor dicho, tú intervienes en la bendición de otro, pero también interviene en la salvación tuya. Santo. Porque si tú observas, los ataques vienen de otro, pero si tú permaneces en la cobardía, quien te va a perder eres tú. Por eso que si hay algo que hay que cuidar, es que ese espíritu no se entre en nosotros. Porque alguien con espíritu de cobardía no puede salvarse. Wow. ¿Por qué? Porque Dios le va a decir, camine en mi promesa, y ellos te van a decir, Dios, todavía no es el tiempo. Wow. Dios te va a decir, no te rinda, y ellos van a decir, no, es que ya me rendí. Porque la cobardía no es falta de fuerza. La cobardía es falta de usted tener confianza en la promesa de Dios. Venancio, muy poderoso lo que está soltando. ¿Qué otro personaje yo puedo encontrar en la Biblia que venció ese espíritu de cobardía para darme confianza y fortaleza? Bueno, si tú comienzas a observar, la Biblia habla de lo que es el espíritu de cobardía. En Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero en Josué capítulo 1, versículo 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y sea que valiente. No temas ni desmaye,
porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. Aquí estamos viendo 3 textos que está haciendo énfasis en tener esfuerzo, en no desmayar, en no desviarse, en no desfallecer. Porque si hay algo que Dios siempre ha querido, es que la iglesia no desfallezca en los momentos difíciles. Porque si hay algo que ha hecho que la iglesia crezca, son las guerras. Si hay algo que ha hecho que la iglesia se expanda, son las batallas. Ahora, imagínate una iglesia cobarde. Imagínate una iglesia con miedo. ¿Qué va a pasar si la iglesia siempre ha tenido esas batallas? Si la iglesia siempre ha tenido esa guerra. Hay que tener esfuerzo, hay que tener autoridad. Por eso la Biblia dice que cuando Dios le dice a Moisés, mira, yo te envío al pueblo. Él le dice, Señor, no, pon mejor a mi hermano Aarón, porque él sabe hablar y yo no. Ahí estaba influenciándolo un espíritu de cobardía. ¿Por qué? Por sus cualidades. Porque a veces nos acobardamos por las cualidades. Pero Dios no anda buscando a alguien con cualidades. Dios anda buscando un corazón que esté disponible para él usarlo. Tú no ves que Dios le dice a Moisés, Moisés, yo voy a usar a Aarón como profeta y tú serás como su Dios. Lo que tú le digas a Aarón, eso es lo que él va a tener que hablar. Ahora, ¿cuándo tuviste a Aarón hablando en posición de Moisés? Nunca. Porque Dios, a través de la palabra y a través de lo que le soltó, le quitó ese espíritu que a Moisés lo estaba influenciando. Porque una cosa es estar siendo influenciado y otra cosa es estar poseído. Cuando tú estás influenciado, es un espíritu que te está influenciando desde afuera, te está hablando desde afuera. Pero cuando tú estás poseído, es un espíritu que está posicionado dentro de ti. Y yo creo que la iglesia está siendo influenciada y otros están siendo poseídos. ¿Por qué hay muchos que están siendo influenciados? Porque ese espíritu quiere entrar. Pero ¿por qué hay otros que están siendo poseídos? Porque le dieron permiso a ese espíritu que entre en su vida. Por eso Dios le dice también a Jeremías, antes que te formase en el vientre de tu madre, yo te conocí, te santifiqué y te di por profeta. Y oye, ¿qué le dice Jeremías a Dios? ¿Qué le dice? Soy un niño. Estaba en cobardía. Dios mío. Estaba asustado. Tenía miedo. Pero no permaneció en el miedo. Porque Dios le dice, donde quiera que yo te envíe, y tú vas a tener que ir. No temas, no tengas miedo. Señor, pero que tú me estás mandando para Haití. Vaya, no tenga miedo. Señor, pero para África, no tenga miedo. Porque el Dios que te envía es el Dios que te protege. Dios no te abandona. Dios no te deja solo. En los momentos más terribles, Él se entra contigo. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de tener este espíritu de cobardía? Sí, ¿cuáles son las consecuencias? Las consecuencias de tener este espíritu de cobardía es que tú pierdes bendiciones que eran para ti. Wow. La consecuencia de tener este espíritu de cobardía es que tú no manifiestas lo que Dios te entregó. La consecuencia de tener este espíritu de cobardía es que el enemigo hace lo que quiere en tu casa. La consecuencia de tener este espíritu de cobardía es que la miseria toma parte en tu vida. Porque hay bendiciones que no se te entregan por gracia. Hay bendiciones que hay que pelearlas. Y si tú eres cobarde, tú no vas a pelear por lo que ya Dios te entregó. Por eso tenemos gente que tienen años, tienen meses, pidiéndole a Dios una bendición. Y Dios le está diciendo, mi hija o mi hijo, la bendición no la tengo yo en la mano. La bendición la tienes tú en tu boca. No seas cobarde. Habla que quiero hablar contigo. Habla que te quiero bendecir. Habla que quiero entregarte lo que te prometí. Porque hay cosas y hay bendiciones que no están esperando a Dios. Hay bendiciones que te están esperando a ti. Santo. Hay bendiciones que están esperando por tu accionar. Hay bendiciones que están esperando que tú ayunes. Hay bendiciones que están esperando que tú ores. Y tú esperando que Dios te la entregue. Y Dios te está diciendo, yo estoy esperando que tú acciones. Porque hay bendiciones que ya salieron. Pero por la falta de acción, no la has recibido. Y es bíblico, ¿verdad? Claro. De la historia de Josué y Caleb. Sí. Que la entraron a la tierra porque el pueblo tenía miedo y ese espíritu
se le entró por dentro y querían devolverse. Claro. Porque ese espíritu no te deja conquistar la promesa que tú necesitas. Sí. Y hay gente detenida esperando que Jehová lo bendiga, pero ellos no accionan como Caleb y Josué. Entonces me nace una pregunta que quiero hacerte. Y es que, ¿cómo yo puedo vencer ese espíritu? Dios me mandó orar de madrugada, pero cada vez que me exploto en la madrugada, tengo miedo. ¿Cómo puedo enfrentar ese espíritu en mi vida? Bueno, mira, primer punto. Que te llegue el miedo no es sinónimo de cobardía. No. Que a ti te llegue el miedo no es que tú eres cobarde. Te digo dónde que revela que tú eres cobarde. Sí. Cuando tú te acuestas y dejas de orar por el miedo que sentiste. Porque a todos nos llega un miedo. Porque donde tú no has accesado, te da miedo entrar. Pero una vez que tú tienes permanencia en ese lugar, ya no te da miedo porque tú conoces cuáles son las llaves con las que se abre esa puerta y qué es lo que te está esperando ahí adentro. Cada vez que alguien va a accesar a un nuevo nivel espiritual, siempre va a tener miedo en el próximo nivel, porque es algo desconocido para él. El que no ha accesado al mundo espiritual, el día que entra tiene miedo, pero no quiere decir que es cobarde. Por eso te repito que el miedo, o mejor dicho, la cobardía, no es ausencia de miedo. La cobardía es permanencia en el miedo. Te lo voy a repetir. La cobardía no es ausencia de miedo. La cobardía es permanencia en el miedo. Porque cuando tú permaneces en el miedo que te influyó cualquier espíritu o tu imaginación, entonces ahí es que tú te vuelves un cobarde. ¿A ti no te ha pasado que de repente llega un espíritu, se manifiesta un demonio y tú sientes como ese miedo en el corazón? Sí. Pa, 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 pa. Todo el que ha entrado a niveles de liberación sabe que cuando tú comienzas a hacer liberación, comienza un miedo. Pero te digo dónde los espíritus toman poder sobre ti. Sí. Cuando tú permaneces en ese miedo que te influyó el espíritu. Porque a mí hay veces hay espíritus que han estado tan manifestados que yo tomo miedo. Pero al tener la palabra de Dios, digo, la Biblia dice que en su nombre yo echaría fuera demonios. Porque si hay algo que te ayuda a contrarrestar el espíritu de cobardía, Sí. es la palabra de Dios. Por eso que me llega el miedo, pero yo no me quedo en el miedo. Yo digo, voy para adelante. Porque lo que Dios me dio no fue espíritu de cobardía, sino de poder. Si me está hablando de poder, está diciendo que me entregó un espíritu que tiene poder, que tiene la potestad de sacar cualquier espíritu que esté en los cuerpos. Porque todo espíritu que no sea el de Dios, que esté en un cuerpo, está ilegal en ese cuerpo. Porque el cuerpo de ser humano no fue creado para que un demonio esté en ese cuerpo. Fue creado para que el Espíritu de Dios gobierne esa alma. Dios mío. Por lo tanto, es ilegal en el cuerpo. Ahora, ¿qué hay que hacer? Ahora hay que tener autoridad para poder sacar ese espíritu de ese cuerpo. Ahora, ¿qué está pasando? Que hay mucha gente que le llega ese miedo cuando están orando. Sí. Pero el miedo o la cobardía puede llegar por 3 puntos. ¿Cómo cuáles? Primer punto, ausencia de conocimiento de la palabra de Dios. Segundo punto, desconfianza en las cualidades que usted tiene. Y tercer punto, falta de oración. Dios mío, poderoso. Cuarto punto, te voy a dar un cuarto. Manifestaciones de espíritu. Cuando a ti te hace falta la palabra y te llega el miedo, tú no vas a tener a dónde fundamentarte. Pero cuando tú tienes la palabra y te llega el miedo, tú dices, Dios me dio espíritu de poder. Soy real sacerdocio. Soy nación santa. Ahora, cuando tú oras y se manifiesta un espíritu, tú dices, ya lo conozco. Porque si algo que hace la oración es que la oración te abre los ojos espirituales. Y ya tú sabes con quién está peleando. Pero el que no ora no sabe con quién está peleando. Ahora, tercer punto. Cuando llega ese miedo, tú dices, el miedo te dice, tú no tienes cualidades para sacar ese espíritu. Tú no tienes cualidades para predicar. Tú no tienes cualidades para pastorear. Tú no tienes cualidades para esto. Y algo que hace ese espíritu es que comienza a resaltarte
tu falta de cualidades y comienza a que tú te olvides de las cualidades buenas que tienes. Cuarto punto. Cuando ese espíritu desciende, te llega el miedo, pero como tú no tienes los ojos espirituales abiertos, tú no sabes lo que está ahí. Por lo tanto, algo que debemos de hacer para contrarrestar el miedo y la cobardía es la palabra de Dios, es la oración, es la confianza en el Señor, es pedirle a Dios que nos abra los ojos espirituales para nosotros poder vencer el espíritu de cobardía. Pero hay alguien o hay algo que hay que cuidarse mucho. ¿Qué? La gente cuando habla del espíritu de cobardía, la gente solamente lo manifiesta como que si es un espíritu que viene. Pero ese espíritu está en la boca de mucha gente. No, espérate, Venancio. Que ese espíritu está en la boca de mucha gente. Claro. Cuéntanos. ¿Por qué? Hay espíritus que llegan ellos mismos a lugares. Pero hay otro espíritu que la gente lo invoca. Dios mío. Maica, Ay, ¿lo digo o no lo digo? Repítelo, dilo. Hay espíritus, Christopher, que llegan solos. Pero hay otro espíritu que la gente lo llama. Observa esto. Moisés envía 12 espías a escudriñar la tierra, a espiar la tierra. Cuando van los 12 espías, usted sabe que se esconden en la casa de Ra. Sí. Y por eso esa mujer y su familia fue librada de la muerte. Ellos ven y ellos observan las uvas. Fluye leche y miel. Los frutos son ¿qué? Grandes. Ellos están observando las bendiciones de la tierra. Ellos están observando los beneficios de la tierra. Porque no son cualquiera. Son gente que vienen del desierto. Que tenían tiempo sin ver esos frutos. Y cuando ven los frutos del proceso, son frutos grandes. Fluye leche y miel en la tierra que Jehová nos prometió. Dios mío. Ahora, ¿qué ellos hacen? Ellos vuelven donde Moisés. Y cuando van donde Moisés le dicen algo. Hay 10 que hablan. Porque si hay algo que este espíritu toma las multitudes. Pero hay 2 o 3 que dicen no, nosotros no vamos a dejar que este espíritu nos influencie. Porque ya nosotros tenemos una promesa divina. Y si hay algo con el que se contrarresta el espíritu de cobardía, es tú acordarte de las promesas que Dios te hizo. Dios mío. No, repítelo, Venancio. Si hay algo que te ayuda a sobrepasar el temor, el miedo, es tú hacer una remembranza de la promesa que Dios te hizo. Cada vez que el enemigo te diga tú vas a morir en el 2025, tú tienes que decirle, Dios me prometió que el 2025 sería el año de mi victoria. Wow. Cada vez que el enemigo diga tu ministerio no va a avanzar, no va a crecer, tú tienes que decir, Dios me prometió que yo iba a ir a las naciones. Cada vez que el enemigo te diga vas a morir de esa enfermedad, tú le vas a decir, la Biblia dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Cada vez que el enemigo te diga tú pecaste hace varios años, tú tienes que decir el acta de los decretos que no era contraria fue clavada públicamente en la cruz del Calvario. Cuando el enemigo te diga tú eres mi presa, tú tienes que decirle la Biblia dice que Cristo subió a las alturas y llevó cautiva la cautividad. Cuando la muerte te diga yo soy tu dueño, tú tienes que decirle mi dueño es Cristo a quien tú le tienes miedo. Dios mío, Padre. Acordarte de las promesas que Dios te hizo. Por eso los 10, Christopher, llegan a donde Moisés. Sí. Pero hay 2 que también llegan, que son 12. Y los 10 le dicen, Moisés, los 10 y los 2, que eran 12 en total, cuando van a hablar de la bendición, están en comunión. Josué y Caleb dice, fluye leche y miel. Sí. Los frutos son grandes. Pero los otros 10 dicen, fluye leche y miel. Los frutos son grandes. Pero oye que dicen los 10. Ahí están los hijos de Anás. Ay, Dios mío. No podemos. No lo vamos a lograr. Nos van a pisar como langosta. Porque si hay un término que abunda en lo que tienen espíritu de cobardía, es el término no. Dios mío.
Venancio, dale ahí, suelta. Mi gente, usted debe compartir esto. Mire, comparta esto. Dele like, recomiéndeselo a alguien. Porque creo que esta palabra va a beneficiar. Que Venancio, suéltala. Oye, si hay algo que abunda en los cobardes, es el término no. No. ¿Vamos a ayunar? No. ¿Vamos a orar? No. ¿Vamos a leer la Biblia? No. ¿Vamos a predicar? No. ¿Vamos a evangelizar? No. No. ¿Vamos a la misión? No. ¿Vamos a buscar a Dios? No. Ellos saben que hay bendiciones por buscar a Dios. Dios mío. Lo que ellos no quieren es los procesos que se presentan por ser un hombre de Dios. Ellos saben que Dios revela. Lo que ellos no quieren es la guerra que tú te enfrentas cuando accedes al mundo espiritual. Ellos saben todo eso. Ellos lo que no quieren es esa guerra. Mío. Escucha esto. Ellos lo que no quieren es esa batalla. Pero tú sabes quién revela. Sí. Quien tiene un espíritu de poder. ¿Quién lo revela? Es cuando en medio del no hay otro que dice: Moisés, take it easy. Tranquilo. Que a nuestros enemigos nos los comeremos como pan. Oh. Porque una de las cosas que hace una diferencia entre quien tiene un espíritu de cobardía y quien tiene un espíritu de poder no son los ojos, ¿El qué? sino cómo miran a través de los ojos. Dios mío. Porque los que tienen espíritu de cobardía y el que tiene espíritu de poder vieron lo mismo, pero no toman las cosas de la misma manera. Uno ve los gigantes como obstáculo y otro ve los gigantes como pan. Por eso es que la gente dice: te vas a morir en medio de ese proceso. Y hay otros que están diciendo: si yo supiera que el proceso es la mejor plataforma para Dios manifestarse. Dios mío. Oye, hay 10 que están diciendo: ahí están los hijos de Anás. No se puede. Y hay otros que están diciendo: si ustedes supieran que los hijos de Anás son otro alimento de lo que hay ahí en ese pueblo. Padre. ¿Qué había? Gigante. No. Los 10 que están en cobardía, Sí. ¿qué estaban viendo? Gigante. Ok. Pero ¿qué dijeron? Hay leche. Leche. Hay miel. Y las uvas. Son grandes. Los frutos. Son grandes. Y los gigantes. Son grandes. ¿Y tú sabes qué dijeron los dos que tenían el espíritu de poder? Sí. Hay leche y miel. Los frutos son grandes. Sí. Y los gigantes son pan. Dios mío. Los otros dos no estaban viendo gigantes, estaban viendo que los gigantes eran parte del menú. Porque lo que otros ven como gigante, que va a intervenir en recibir el menú, otros lo vemos los gigantes como parte del menú. Los procesos lo vemos como parte del menú. La guerra lo vemos como parte del menú. Otros estaban viendo que los gigantes lo iban a aplastar, pero otros estaban viendo que a los gigantes no lo iban a comer. Wow. Diga conmigo: el demonio que me hace la guerra es parte del menú. Santo Dios mío. Los espíritus que me están atacando son parte del menú. Las enfermedades son parte del menú. La guerra son parte del menú. Te digo por qué. ¿Por qué? Porque otros estaban diciendo: nos van a aplastar. Ellos estaban diciendo: no lo vamos a comer. Los gigantes no son tan grandes para yo no ponerlo en mi boca. Porque el que tiene una promesa divina debe de entender algo: que las promesas son más grandes que lo que te hace la guerra. Dios mío. Repítelo. Se lo voy a repetir de nuevo. Las promesas de Dios son más grandes que lo que te hace la guerra. Por eso es que este espíritu llega muchas veces por palabra de otro. Estos 10 querían amedrentar a Moisés y al pueblo. Estos 10 querían detener al pueblo. Porque ellos no se estaban enfatizando en lo que Dios dijo. Ellos se estaban enfatizando en lo que ellos vieron. Los cobardes caminan por vista. Los que tienen espíritu de poder caminan en las promesas divinas. Se lo voy a repetir de nuevo. Los cobardes caminan por vista. Los que caminan en promesa divina no tienen miedo. Los que tienen espíritu de poder no tienen miedo. Los que el Señor llamó no tienen miedo. Los que saben cuál es la promesa no tienen miedo. Le dicen: no entremos. Y dicen: vamos a entrar. Porque te voy a decir algo. Dime. Cuando tú logras sobrepasar las palabras de los cobardes, el espíritu de cobardía
no se va a quedar en los cobardes que te rodean, sino que se va a entrar en lo que te hacen la guerra. Porque más adelante, los que estaban acobardados no era el pueblo. Los que estaban acobardados eran los gigantes. Tu permanencia en el poder hará que tus enemigos te tengan miedo. Cuando ellos vieron que te hicieron la guerra y no te pudieron detener. Cuando ellos vieron que levantaron un falso testimonio y no pudieron apagarte. Cuando ellos vieron que te quitaron los recursos y tú sin recursos humanos te llegó los recursos del cielo. Cuando ellos vieron que hubo batalla y tú no te desanimaste, dijiste voy para adelante. Porque el que tiene a Dios no camina por recursos humanos. El que tiene a Dios camina con la despensa divina. El cielo tiene despensa. Y dentro de esa despensa están los recursos que Christopher necesita. Venancio, quiero hacerte una siguiente pregunta. Sí. ¿Cómo puedo yo poner un blindaje espiritual cuando me envían un dardo de un espíritu de cobardía? Ahora, mira, algo que siempre va a ayudar al ser humano es lo que Romanos 8.1 dice. ¿Tú sabes eso? ¿O te lo digo yo? Dilo. ¿Qué dice Romanos 8.1? ¿Qué dice? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando tú estás en Cristo y Cristo está en ti, te van a llegar los dardos, pero tú te vas a fundamentar en Cristo. Por eso es que la Biblia dice, porque me gusta ser muy bíblico, que cuando Cristo iba de camino para la casa de Jairo, llegó el criado y le dijo, Señor, no moleste más al maestro. Querían detener ¿a quién? A Jairo, para que no lleve ¿a quién? A Cristo a la casa. Porque el espíritu de la muerte que estaba en la casa sabía que si Cristo llegaba se iba a tener que ir. Dios mío. Porque la muerte no camina, pero tiene espíritus que caminan por ella. La muerte se queda en el cuerpo, pero tiene espíritus que no quieren que Cristo llegue, porque la muerte sabe que donde llega Cristo, ella va a tener que irse. Ahora, le dijo, no moleste más al maestro. Y Cristo le dijo, Jairo, tranquilo, ten paz. Y Cristo llegó. Para tú poder tener un blindaje contra este espíritu, debes estar en Cristo. Para tú poder hacer un blindaje contra este espíritu, debes de conocer la palabra de Dios. Para tú tener un blindaje de este espíritu, debes de tener una comunión con el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué a Timoteo? Porque la gente no ha entendido el texto. La gente piensa que el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo, aviva el fuego del don del Espíritu Santo. No. El apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Estaba hablando de la pasión por la predicación y el ministerio. Porque si hay una parte por donde comience este espíritu a atacarte, es por la pasión a lo de Dios. Para que tú no prediques, para que tú no cantes, para que tú no ores, para que tú no pastorees. Entonces, ¿cómo tú puedes sobrepasar esto? Como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que lo sobrepasara. Haciéndole un recordatorio y diciéndole, tú no tienes espíritu de cobardía. A ti se te entregó un poder. A ti se te entregó un amor. A ti se te entregó autoridad. ¿Para qué es el poder? Para contrarrestar los espíritus. Para manifestar la gloria. Ahora, ¿para qué es el amor? Para que tú ames a los que te están haciendo la guerra. Ahora, ¿para qué es la autoridad? Para cuando tus miembros no quieran hacer la obra de Dios, tú le tengas que decir, alma mía, alaba a Jehová. Así tú puedes hacer un blindaje contra este espíritu. Porque este espíritu siempre te va a atacar. Porque trabaja con tus emociones. Te dice no vaya hoy a la iglesia. Trabaja con tus sentimientos. Te dice no predique. Pero tú para hacer un blindaje tienes que decir como dijo el salmista. ¿Qué? Alma mía, alaba a Jehová. Uf, Dios mío. Y no te olvides de todo lo que ella ha hecho por ti. No te olvides de Jehová. Nunca te olvides de lo que Dios ha hecho por ti. Porque yo siempre he dicho. Yo tengo 13 años sirviéndole a Dios. 13 años. 13 años sirviéndole a Dios. Me convertí a los 13 años. 12 para 13 casi ya. 13 años sirviéndole a Dios.
Y si en estos 13 años yo he pasado tantos procesos, guerras, batallas, dificultades, ofertas que he rechazado para servirle a Dios, ahora me voy a retrasar o me voy a devolver después de pasar 13 años, después de ver a Dios obrar de tal manera en mi vida, ahora me voy a devolver. Mentira del diablo, mentira de los demonios, mentira de los espíritus. Yo no me voy a devolver en el nombre de Jesús porque estoy más cerca que ayer. Dios mío, ay Padre. Ahora, ¿qué yo tengo que, para yo poder hacer un blindaje, orar, ayunar, leer la Biblia? Eso es fundamental. Si usted no lee, ese espíritu de temor va a abundar en usted. Y si hay algo que ese espíritu de cobardía está tomando poder, es en los profetas. Profetas cobardes. Espérate, Venancio. Profeta cobarde en este Profeta tiempo. cobarde. ¿Por qué tú lo dices? Profetas cobardes. Dios le dice, habla, y tienen miedo. Pero no nos quedamos ahí. Pastores cobardes. Dios le dice, habla, y tienen miedo. Dios mío. Dios le dice, habla, y no hablan. Claro, cobardes. Líderes cobardes. Pero te digo que es una plataforma para que la cobardía tome control en la vida de alguien que tuvo a Dios en su corazón. Sí. ¿Cuál? El amor al dinero. Dios mío. El amor al dinero es la raíz De todo mal. de todo mal. Y ese espíritu de cobardía es un mal. Entonces, hay gente que por el amor que tienen al dinero no están hablando lo que Dios les dijo. Por eso que la cobardía es falta de accionar en lo de Dios. Dios te dice, habla y tú te callas, porque tú sabes que los sobres van a bajar. Ay. Dios te dice, habla y tú te callas, porque sabes que te va a bajar la ofrenda que te iban a dar ese día en esa iglesia. No seas cobarde, porque el espíritu de cobardía te llena los bolsillos. Pero ¿hacia dónde está yendo tu alma? Por eso Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes, los incrédulos, los mentirosos, los hechiceros, tendrán su parte en el lago de fuego, que es la muerte segunda. Porque la gente piensa que la cobardía, hermano, es algo normal. No. La cobardía te lleva al infierno. La cobardía te hace perder. La cobardía hace que tú pierdas tu salvación. Y la Biblia dice, cuida tu salvación con temblor y temor. Pero los salmos dice, tiembla, pero no peque. Dios mío. Y dejar de hablar lo de Dios es pecar en contra del Dios que te está hablando. Están poniendo en poco lo que Jehová le habló. Dios mío, ay Padre. Están poniendo en poco lo que Jehová le dijo. Hay gente que el espíritu de cobardía está entrando en ellos por el amor al dinero. Wow. Por el deseo de fama. Por el deseo de pertenecer. Y dijo un filósofo dominicano. ¿Qué dijo? Dijo, el deseo de pertenecer pone al débil a divariar. ¿Y cómo soy débil? Por falta de palabra. ¿Y cómo soy débil? Por falta de comunión con Dios. ¿Y cómo soy débil? Por falta de identidad en Cristo. La iglesia que no entiende la identidad en Cristo va a estar buscando miseria donde hay pan y hay abundancia en la casa. ¿Y la miseria dónde la va a buscar? Afuera. Está buscando afuera lo que aquí sobra. Dios mío. Lo que aquí hay. Lo que aquí tenemos. Porque eso hace el espíritu de cobardía. Es que te hace vivir con lo poco cuando hay más. Si tú eres empresario, hay más. Alaba a Dios si puede. Dios mío. Si tú eres empresario, hay más. Dios tiene más para ti. No temas. No desmayes. Dios tiene más para ti. Dios tiene más para entregarte. El espíritu de cobardía, tú puedes llegar más allá. Y oye que te dice, no avance. El espíritu de cobardía, tú lo puedes lograr. Y te dice, ya. Hasta ahí tú llegaste. Pero diga conmigo, lo que es un límite para otro, para mí es mi inicio. Dios mío. Venancio, 4 señales que indican que hay gente que está siendo afectada con ese espíritu de cobardía. Vuelvo y te repito. 4 señales que indican que hay personas que están siendo afectadas con ese espíritu de cobardía. 4 señales que indican que alguien está siendo afectado con ese espíritu de cobardía. Sí. Primera, tiene un bloqueo espiritual. Dios mío. Interrupción espiritual. Se sienta a orar y batalla. Segundo, se aleja de la voluntad de Dios.
No quiere la voluntad de Dios. Tercero, pierde las bendiciones. Claro. Tú no estás viendo gente que en vez de adelantar lo que se están atrasando. Atrasando. Claro. En vez de avanzar lo que están atrasándose. ¿Por qué? Porque se desvincularon de la voluntad. Cuarto punto. Tienen temor al fracaso. Temor al fracaso. ¿Tú sabes algo? Sí. El fracasado no es el que comenzó un proyecto y el proyecto no avanzó. El fracasado es aquel que se rinde en el fracaso. Todos en un momento hemos tratado de emprender algo y no se da. Sí. Pero no nos quedamos ahí porque no somos cobardes, somos valientes. Si ese no se pudo, hay otro. Si no se pudo de esa manera, lo vamos a hacer de otra. Pero ser un fracasado no es que un proyecto no se logre. Ser un fracasado es llorar y quedarte en el lloro después de que un proyecto no se logró. Ser un fracasado es que en una prédica no te fue bien en Dios, Dios no se manifestó como tú querías y usted agarre y diga no predico más y más nunca vuelva a predicar. Eso es un fracasado. Ser un fracasado no es que tú peques, es que tú te mantengas en el pecado. Alguien que fracasó no fue alguien que cayó en fornicación, fue alguien que permaneció en la fornicación. Alguien que fracasó no fue alguien que adulteró, fue alguien que se mantuvo en el adulterio. Porque tú puedes fornicar, adulterar. Pero lo que la Biblia dice aquí que se van a perder no son los que adulteran, son los adúlteros. Hay una diferencia entre adulterar en un momento y hay otra diferencia en que la Biblia te autonombre o te nombre adúltero. El adúltero es el que se mantiene en el adulterio. El fornicario es el que tiene constancia en la fornicación. Porque la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Ahora, ¿cómo no son nuevas? Cuando tú te mantienes en el mismo pecado. Por eso que el fracasado no es el que fracasó en un momento. No, un fracaso, dos fracasos, no me hace fracasado. No, si yo fracasé y me levanté, yo no soy un fracasado, soy un valiente. Porque no todo el mundo resurge de las cenizas. No todo el mundo se levanta después de una caída. No todo el mundo se levanta después de una batalla. Alguien debe de tomar hoy aquí y decir, yo tengo un espíritu de poder. Dios mío. ¿Otra pregunta más, Christopher? Sí, tengo dos preguntas Vamos. más. La primera es, ¿cómo o qué personaje bíblico tú conoces la Biblia que se desvinculó de su propósito por un espíritu de cobardía? Se desvinculó de su propósito por un espíritu de cobardía. Hay muchas personas que Dios le habló. Dios le dijo, como por ejemplo, el profeta joven. El profeta joven, Dios le habla y le dice, mira, es por aquí, tienes que irte, no te devuelvas, no vuelvas por el mismo camino. Ok. Y llega y le mandan a alguien, le dice, mira, mi papá te quiere ver. Y el profeta joven, por miedo, temor, se va y se devuelve. Pero mi hijo, y ya tú no tienes una palabra de Dios encima. ¿Y cómo tú te vas a devolver? ¿Y cómo tú vas a retroceder? ¿Y cómo tú le vas a dar patada? Cuando ya tú tienes una palabra de Dios encima. Pero aparte de eso, Pedro, caminando sobre las aguas, le llegó el miedo, le llegó el temor. ¿Y qué hizo? Se hundió. Porque si hay algo que te hace, o el efecto del temor y del miedo en la vida de un hombre, es que lo que tú le caminabas por encima ahora te ahogue. Lo que antes tú golpeabas, ahora te golpea a ti. Lo que antes tú vencías, ahora te vence a ti. Lo que antes tú pisabas, ahora te está pisando a ti. Pero tú debes de saber que en medio de la cobardía, en medio del miedo, en medio de la batalla, en medio de que te está hundiendo, hay una mano que se te está extendiendo. Y te está diciendo, yo sé que ese espíritu de cobardía te venció. Yo sé que el miedo te llegó. Pero aquí hay una mano de poder. Aquí hay una mano de amor. Aquí hay una mano de autoridad que te está diciendo, dame la mano que te voy a levantar. Porque si hay algo que Dios no quiere, es que sus hijos estén en las aguas de la cobardía.
Si hay algo que Dios quiere, que sus hijos caminen sobre la cobardía, que sus hijos caminen sobre el miedo, pero no al lado, sino por encima. Una mujer tiene que caminar hoy. Un hombre tiene que caminar hoy y tiene que decir: Dios no me llamó para hundirme. Dios me llamó para que esté por encima. No vamos a nadar en las aguas de la cobardía. Dios mío. No. No te permito que nade en las aguas de la cobardía. De la única manera que vamos a tener contacto con esas aguas es caminando por encima de ellas. De la única manera que vamos a tener contacto con el espíritu de cobardía es caminando por encima de él. Dios no nos llamó a eso. Dios no nos llamó a ser cobarde. Dios no nos llamó a que tengamos miedo. Dios nos llamó a que tengamos poder, a que tengamos amor y a que tengamos dominio propio. Venancio, la última pregunta que te iba a hacer, yo sé que mucha gente muchas veces se la pregunta, y Sí. es esta. Tengo miedo a predicar, pero tengo promesa. Ok. Dios me habló. El miedo escénico me domina en todas las áreas. Dime qué tengo que hacer para vencer esto y cuéntame una experiencia en tu vida como cristiano que tuviste para vencer ese espíritu. Bueno, mira, primer punto. Debes saber que cuando, por ejemplo, el predicador, todo predicador sabe que cada vez que va a ir a ministrar, siempre le llega como un miedo en el corazón. Y me perdonan los que ya son tan profesionales que ese miedo no le llega. Porque yo le tengo un respeto a la palabra de Dios. Sí. Por más preparado, por más letrado, por más experiencia que tenga en el escenario, siempre tengo ese pequeñito miedo. Pero ahora en punto, o en el momento exacto donde ya comienzo a ministrar, a predicar la palabra, ya el miedo se me va. Porque entiendo que ya no soy yo, sino que es Él. El miedo es porque tengo miedo de que sea yo. Pero pierdo el miedo cuando entiendo que ya es Él. Ahora, a todos nos llega el miedo. Sí. A todos nos llega el temor. Pero como vengo diciendo desde ahorita, que el cobarde no es al que le llegue el miedo. El cobarde es el que permanece en el miedo. El que permanece en el temor. ¿Qué usted debe de hacer? Primer punto, vengo remembrándole esto siempre. La palabra de Dios. Entender que cuando tú vas a predicar no son tu palabra, es la palabra de Él. Y Charles Spurgeon dijo, la palabra es como un león. Que tú Tú la sueltas y ella devora sola. Suéltala, que ella va a devorar. Dios mío. Segundo punto, no esperar reacción del público. Que la reacción sea del cielo. Porque uno de los puntos por los cuales los predicadores están yéndose influenciados por un espíritu de cobardía es porque tomaron la reacción del público como la aprobación del cielo. Y la reacción del público no es aprobación del cielo, porque muchas veces lo que el cielo aprobó y habló, el cielo no lo quiere recibir. Porque a falta de espiritualidad es falta de reacción a lo espiritual. Como hoy tú vienes y sueltas una palabra espiritual, hablas algo espiritual, establece algo bíblico, la gente no reacciona, porque la gente ya no está reaccionando a lo espiritual, la gente está reaccionando a lo humano. Y da vergüenza y pena decir que la iglesia que fue llamada espiritual está más humana que los tiempos del humanismo. Dios mío. Sí, hoy un humanista, un filósofo, alguien, un doctor en ciencia, un payaso, un licenciado, un humorista, tiene más éxito en la predicación que un espiritual. Wow, sí. Te digo por qué. Sí. Porque si el éxito fuera por la reacción del pueblo, los espirituales no tuviéramos éxito. Padre. Porque la reacción del pueblo, el pueblo no está reaccionando al espiritual porque dejó de ser espiritual. Tú no ves que desde que se habla lengua se avergüenza. Se avergüenza. Porque el pueblo dejó de ser espiritual. Pero antes eso Si alguien corre, se avergüenza porque dejó de ser espiritual. El espíritu de cobardía te hace abandonar lo espiritual para enfatizarte en lo humano. No repite eso ahí, Venancio. El espíritu de cobardía te hace aborrecer lo espiritual para fundamentarse en lo humano. Por eso hay gente que comenzó siendo espiritual y terminó siendo payaso ahora. Sí. Dios mío. Comenzaron espiritual y terminó siendo payaso. Porque se desconectaron de lo de Dios para conectarse con lo humano.
A mí me ha pasado, por ejemplo, cómo yo vencí una vez y de ahí en adelante le di dependencia al espíritu. Sí, sí, cuéntame. Mira, te lo voy a decir. Me acuerdo que una vez yo estuve en un evento. Eran varios días de campaña. Y uno de esos días me tocaban a mí. Era un pastor muy reconocido y que manejaba mucho el texto. Eso fue hace muchos años. Yo no tenía el poquito de preparación que tengo. Y yo dije, wow, voy a predicar por ese pastor. Dios mío, ¿y ahora qué yo hago? Ese pastor maneja el texto bien. ¿Qué yo hago con este hombre? Y preparé un bosquejo. Porque el miedo estaba dictando mi mensaje. ¿Tú no entendiste? Repito. El miedo estaba escribiendo mi mensaje. Mi mensaje no me lo estaba dando el cielo. Dios Porque mío. el espíritu de cobardía hace algo. ¿Qué Es hace? que el espíritu de cobardía predica por ti. Dios mío, esto está fuerte. Mi gente, comparta esto, déle like, recomiéndenselo a alguien, por favor. Ve. Se lo voy a repetir de nuevo. El espíritu de cobardía predica por ti. Me ha pasado eso mismo. Sí. Vamos a hablar de eso. El espíritu de cobardía predica por ti. Mira qué me pasó. Yo estoy bosquejando el mensaje. Y estoy ahí, lo estoy bosquejando, estoy preparando mi mensaje. Pero yo no estoy pensando en lo que Dios quiere dar al pueblo. Yo estoy pensando en lo que el pastor va a escuchar. Porque si algo te hace hacer el espíritu de cobardía es que tú desvíes tu mensaje. El mensaje que para el pueblo tú lo enfoques en alguien. Dios mío, esto está serio hoy. El mensaje que para el pueblo tú lo enfoques en alguien. Sí. Porque tú no ves que los cobardes toman el altar para tirar indirectas. Yo me voy de aquí, Dios mío. Esto está serio. Los cobardes no le hablan al pueblo. Tú observas que ellos se desahogan, pero todo el mundo sabe que es para alguien específico. Porque si hay alguien que es el más grande cobarde, Sí. es quien toma el altar para tirar indirecta. Ay, esto está serio. El que toma el altar para sangrar en el micrófono. Hay gente que no te dicen algo de frente, pero te lo dicen a través del micrófono. El diablo y el espíritu de cobardía están desviando tu mensaje. Y en el momento que tu mensaje no es para el pueblo, sino que para alguien específico, te desconectaron de tu llamado. Esto no se habla, ¿verdad? Porque No. ¿sabes la gente que yo he visto? Que se paran en el micrófono. Dilo. Y tiran puya directamente, tú sabes que es para ti. Dice, pero fulano no predicó hoy. ¿Y qué le dio a fulano? Dilo. Eso fue para mí, eso fue para mí. Dilo. Se aprovechan. Como no te lo dicen de frente, que no tienen valor, te lo dicen por un micrófono. Y esa gente están sagrando hasta te dividen un pueblo. Claro, te dividen un pueblo. Ahora, cuando yo llego, Christopher, yo preparé mi mensaje, no fue para el pueblo, ni lo que Dios quería dar, sino para el pastor, para que el pastor escuche que Venancio predica. Predica. Porque cuando tú tienes el espíritu de cobardía que está influenciándote, no que te ha dominado, ese espíritu de cobardía te desenfoca de tu llamado y te enfoca en el llamado del otro. Yo me estaba enfocando en el llamado de él, que es la enseñanza, y me desenfoqué del llamado mío, que era la predicación. Dios mío. Él enseña, yo tengo que predicar. Es una campaña. El mensaje no es para él. El mensaje es para el pueblo, para los amigos. Ahora, yo estaba bosquejando el mensaje a una dimensión que la gente cuando lo escuche, Dios, wow. la gente iba a decir, wow. Dios mío. Pero yo no andaba buscando sorprender a la gente. Yo andaba buscando sorprenderlo a él. Sorprenderlo a él. Estoy predicando. Y predico una hora casi, bosquejando mi mensaje. Y ahí, pam, pam, pam. Y ahí, pa, pa, pa. Excelente. Un excelente sermón. Un excelente mensaje. Explicando las reglas de la hermenéutica. Dios mío. Claro. Las reglas de la homilética. Bien expresado. Siendo una buena exégesis. Interpretando el texto de manera correcta. Pero yo veía que la gente no reaccionaba. Porque yo no estaba hablando a la gente. Ni a los amigos. Yo le estaba hablando al pastor. Al pastor. Cuando de repente Dios sabía que era por mi inexperiencia en la predicación, que no era que yo quería, era mi inexperiencia en la predicación. De repente el Espíritu Santo me dijo, ahora comienzo yo. Dios mío. Te digo cómo se manifestó el Espíritu ese día. ¿Cómo? Cayó un aguacero, cayó una lluvia En plena campaña. en plena campaña afuera. Y cuando comenzó a llover, el pastor estaba espiritualizado. Dios mío. El hombre, un hombre de Dios. El hombre buscó sombrilla, se la puso
a las bocinas y me dio para cubrir el micrófono. Me dijo, predica. Dios mío. Y el Espíritu Santo me dijo, ahora comienzo yo. Y cuando comenzó el Espíritu, yo comencé a hablar en lengua. Ya no es el mensaje para el pastor. Wow. Ahora es el mensaje de Dios para el pueblo. Y comencé a hablar, hablando en lengua y soltando el mensaje. Ahí Dios comenzó a revelarme cosas de una mujer que tenía un lado muerto. El Espíritu Santo comenzó a revelarme, hablando en lengua. Comenzó el mensaje de Dios. Cuando comienza el mensaje de Dios, cuando Dios interviene, oye, y yo, ahí se armó una locura. La gente comenzaron a correr, los enfermos en sanos, los amigos a convertirse en medio de esa locura. Ahora, terminó la campaña, va una mujer y me dice, tú no sabes que a mí hace un tiempo ese lado lo tenía muerto. Dios mío. Y cuando comenzó a caer la lluvia y tú comenzaste a hablar en lengua, comenzó a entrar movilidad de nuevo. Fallandito. Y ahí Dios me dio un mensaje. ¿Qué te dijo? Me dijo, no es tu mensaje, es mi mensaje. El mensaje de Dios. Es lo que Dios quiere hablar. Es lo que Dios quiere transmitir. El espíritu de cobardía, cuando te está influenciando, te desenfoca de lo que Dios quiere hacer y te enfoca en lo que tú quieres hacer. Y lo que tú quieres hacer no sirve. Lo que edifica y lo que bendice es lo que Dios quiere hacer. Dios mío. De esa manera yo dije, de ahí en adelante, yo puedo bosquejar el mensaje. Yo puedo tener un buen sermón. Pero mi bosquejo nunca será más importante que lo que Dios quiere hacer. Esto se puso serio. Muy impresionante lo que se soltó aquí. Hay gente que seguro quiere una segunda parte, Venancio, porque yo creo que hasta yo tuve más hambre de seguir escuchando acerca de esta enseñanza. Así que comparta esto, dele like, recomiéndeselo a alguien. Y si usted está siendo influenciado por ese espíritu, yo creo que Venancio debe una oración para esa bella audiencia que está escuchando esta enseñanza. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que hemos hablado en este día, Señor. Bendice a todo el que estará escuchando este sermón. Bendice a todo el que estará, Señor, viendo este mensaje. Yo te pido que todo espíritu de cobardía, Dios, sácalo del cuerpo. Sí, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, que tu gloria, tu unción, tu poder se inculque en la vida de ellos, Dios. Que tu promesa divina se les revele. Ahora en el nombre de Jesús, que por sus llagas fuimos nosotros curados, Señor, que somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. En el nombre de Jesús, ahora, todo espíritu de cobardía que están en los cuerpos, abandonen los cuerpos en el nombre de Jesús. Yo creo, Christopher, que desde hoy en adelante muchas personas van a abandonar el espíritu de cobardía. Sí. Venancio, ¿cómo lo puedo contrarrestar? A través del fundamento bíblico, la oración, el ayuno y entender cuál es tu identidad en Cristo. Pero para entender tu identidad, tienes que fundamentarte en la palabra de Dios. Amén, como ya te escuchó, así que suscríbase a este canal, dele aquí a la campanita y recuerde, ponga debajo de los comentarios la palabra que más le impactó de este video y diga, hasta hoy llegó ese espíritu. Se despide tu hermano Christopher Aquino y Venancio Amparo. Y Christopher, te voy a decir algo. Sí. Si las personas quieren que sigamos tocando temas como esto, si este video llega a más de 2000 likes, hacemos una segunda parte. Si no, lo dejamos ahí. Ya ustedes saben, si quieren una segunda parte, comente, denle like. Escriba ahí, espíritu de cobardía. Diga afuera, Dios mío. No, escríbalo ahí. Escriba espíritu de cobardía para afuera. Espíritu de cobardía me visitó. Y si ha tenido una experiencia que ha sentido ese espíritu cerca de usted, escríbalo ahí. Ahí abajo, debajo de los comentarios, usted lo escribe. Deje muchos comentarios, porque si llega a más de 2000 likes y más de 200 comentarios, vamos a hacer una segunda parte. Ya te escucho, así que Dios te bendiga, Dios te guarde.